Hola, soy Alexander Castillo y en esta clase vamos a hablar sobre neuropsicofarmacología, específicamente migraña, epilepsia, ansiolíticos e hipnóticos. Con esta clase espero que aprendas a identificar los mecanismos de acción de fármacos ansiolíticos e hipnóticos, antimigrañosos y antiepilépticos, a reconocer las principales reacciones adversas de fármacos ansiolíticos e hipnóticos, antimigrañosos y antiepilépticos, y a relacionar la patogenia de la migraña y la epilepsia con los fármacos que usamos para su tratamiento. Como primer paso, vamos a definir conceptos relevantes. El primero de ellos es la tolerancia. La tolerancia se define como menor eficacia de un fármaco por su uso repetido. Por tanto, cuando tengamos que usar este fármaco de forma crónica, tendrá que ir aumentándose la dosis para lograr la misma eficacia que la inicial. Y puede ser cruzada entre los distintos fármacos. Por ejemplo, entre una benzodiazepina y otra benzodiazepina, o cualquier otro fármaco y otro fármaco de la misma clase. Como segundo concepto, tenemos a la dependencia, que suele ser una necesidad física del fármaco, aunque también puede ser psicológica, pero principalmente se define como una necesidad física. Y también, como la tolerancia, puede ser cruzada. La adicción es un concepto más amplio e incluye la necesidad psicológica del fármaco, es decir, conductas psicológicas del paciente que lo llevan a una desesperación por consumir y conseguir este fármaco. Por ejemplo, vender cosas relevantes para ellos y para su familia con tal de tener dinero para comprarlo. Y por último, tenemos el síndrome de abstinencia, que son síntomas que aparecen una vez que un fármaco para el cual se tiene dependencia o adicción deja de tomarse. Va a depender del fármaco los distintos síntomas, pero generalmente son similares y lo mencionaremos más adelante. Para partir, vamos a ver los ansiolíticos e hipnóticos, que como su nombre nos induce, son fármacos para la ansiedad y para la inducción del sueño. Y también tienen efectos para la epilepsia y para la anestesia. Entre ellos tenemos los barbitúricos, no muy usados actualmente para la ansiedad, sin embargo, sirven todavía para la inducción de la anestesia y para la epilepsia en el caso del fenobarbital. Las benzodiazepinas, los principales de este grupo, los agonistas del receptor de GABA no benzodiazepinas, como la sopriclona, que son fármacos que actúan igual que las benzodiazepinas, pero de forma estructural distinta. Y otros fármacos relacionados que los veremos más adelante. ¿Cómo actúan en general estos fármacos? En la imagen podemos ver un canal de cloro. Este canal de cloro, por supuesto, permite la entrada de cloruro a la célula. Una vez que se acumula cloruro dentro de la célula, se hiperpolarizará y disminuirá su potencial de acción y por tanto es una depresión, en este caso, del sistema nervioso central, si es que actúan en neuronas. Podemos ver que el GABA actúa aquí y también los barbitúricos. Sin embargo, actúan de manera distinta en este receptor. El GABA es un fármaco alostérico positivo de estos receptores, es decir, el GABA se une con más afinidad a este receptor y este mismo lo abre, no la benzodiazepina por sí misma. A diferencia de los barbitúricos, que abren el receptor por sí mismo y lo mantienen abierto. Específicamente estamos hablando del receptor de GABA tipo A, que es un canal iónico. Por supuesto, hay otros fármacos y otros compuestos y otras sustancias que se unen al receptor de GABA. Por ejemplo, el etanol y el propofol, que es un anestésico más actual que se prefiere por sobre los barbitúricos. ¿Qué derivan de la activación de este receptor? ¿Cuáles son los efectos generales, sobre todo de las benzodiazepinas? Bueno, disminuyen la ansiedad y por tanto se usan como ansiolíticos. Disminuyen la agresividad, inducen el sueño y la anestesia, reducen el tono muscular y la coordinación, son anticonvulsivantes y producen amnesia anterograda, que más bien es una reacción adversa. Estos son efectos generales de las benzodiazepinas. ¿Cuáles son las reacciones adversas derivadas de estos fármacos? Las podemos dividir en tres grupos. La primera es la intoxicación aguda o una sobredosis aguda. Y aquí es importante mencionar que puede ir desde un sueño profundo, en el caso de las benzodiazepinas, hasta la muerte, por ejemplo con los barbitúricos. Sin embargo, cuando se combinan benzodiazepinas con alcohol, como menciona en la diapositiva, puede ocurrir también muerte por depresión respiratoria, al igual que los barbitúricos. ¿Por qué? Porque estamos combinando dos fármacos depresores del sistema nervioso central que actúan
en receptores de GABA. El flumazenilo también es importante de mencionar y es un fármaco antagonista de benzodiazepinas. Se puede usar para sobredosis agudas, pero no se utiliza tanto. ¿Por qué? En pacientes que tienen dependencia crónica de estos fármacos, benzodiazepinas, produciría un síndrome de abstinencia agudo. Y también por sí mismo, el flumazenilo puede producir convulsiones, arritmias y por tanto solo se suele utilizar cuando el paciente no consume benzodiazepinas de forma crónica. Y por tanto la principal indicación cuando un paciente llega con depresión respiratoria va a ser intubarlo endotraquealmente. Y la buspirona, que es un fármaco relacionado. La buspirona, a diferencia de los demás, es un agonista de receptores de serotonina 1A, 2A y de dopamina. Actúa de manera distinta y también sirve para el tratamiento de la ansiedad generalizada. ¿Cuál es su importancia? Si un paciente es conductor de camiones o de autos o piloto de avión, sería importante no usar benzodiazepinas porque también reduciría su tono muscular y su coordinación y podría chocar. Por tanto, si este paciente que es conductor tiene ansiedad generalizada, preferiríamos usar buspirona. La buspirona, sin embargo, se demora en actuar algunas semanas, a diferencia de las benzodiazepinas que actúan inmediatamente después de una dosis. Como segundo grupo tenemos las reacciones adversas derivadas del uso terapéutico, como la somnolencia, la confusión, la amnesia anterógrada, disminución de la coordinación, entre otros. Náuseas, vómitos, que son generales. Principalmente son reacciones adversas de benzodiazepinas. Y en un tercer grupo, la tolerancia y dependencia, que se puede tratar quitando el fármaco paulatinamente, disminuyendo su dosis, pero nunca quitándolo de forma brusca, porque no queremos generar un síndrome de abstinencia en el paciente. Como segundo tema, vamos a hablar de los antimigrañosos, que son fármacos para tratar la migraña. La migraña siendo esta cefalea hemicraneal, generalmente en la fosa temporal, pulsátil, que se acompaña de muchos síntomas, como náuseas, vómitos, fotofobia, etc. Y se acompaña de un aura, que está anterior a esta cefalea migrañosa. ¿Qué fármacos tenemos para este grupo, para esta patología? AINES, o antiinflamatorios no esteroidales, triptanos, alcaloides ergotamínicos, también llamados alcaloides del cornezuelo de centeno, y profilácticos, que por supuesto previenen que el paciente tenga cefalea a repetición. Pero primero hay que entender la patogenia de la migraña para entender por qué se usan estos fármacos. Primero tenemos que ocurre una vasoconstricción cerebral. No se sabe muy bien qué estimula que ocurra esta vasoconstricción cerebral, pero podría ser un estímulo del hipotálamo. ¿Qué ocurre? ¿Por qué el hipotálamo daría un estímulo? Tampoco se sabe muy bien. Esta vasoconstricción cerebral, por supuesto, producirá que llegue menos sangre al cerebro y por tanto haya una hipoperfusión cerebral y una isquemia. Y como en toda isquemia, hay una inflamación, hay reacciones oxidativas y hay una estimulación del nervio trigémino, que es el que inerva la cara, y por tanto, si se activa este nervio, se producirá dolor en una parte de la cabeza, en este caso hemicraneal. Sin embargo, la vasoconstricción cerebral también puede generar lo que llamamos una onda de despolarización neuronal, que va desde la parte posterior de la corteza hasta la parte anterior y va inflamando todas las neuronas, lo que produce una vasodilatación. Estas neuronas van a ir liberando neuropéptidos y los neuropéptidos son capaces de producir inflamación en vasos, principalmente meningios. Y si hay una vasodilatación de arterias meningias, se producirá también una estimulación del nervio trigémino y se producirá dolor. Y aquí tenemos dos receptores importantes a mencionar, los de serotonina 1B y los de serotonina 1D. ¿Por qué son importantes? Los de serotonina 1B, cuando se usan fármacos agonistas o cuando se activan, producen vasoconstricción. Por tanto, se disminuye esta estimulación hacia el nervio trigémino y por tanto disminuye el dolor. Y los agonistas de los receptores 1D previenen la inflamación con el mismo resultado que a ser agonistas de los otros receptores, disminuyen el dolor. Por tanto, en las crisis agudas tenemos a los triptanos, que son agonistas de estos receptores. Entre ellos tenemos al sumatriptán y al naratriptán. El naratriptán es más nuevo. Como reacción adversa principal, pueden generar una vasoconstricción arterial importante, coronaria. Pero esto no ocurre tanto con el naratriptán y fármacos más nuevos. Esta reacción adversa principalmente es del sumatriptán.
Los ergotamínicos, como la ergotamina o dihidroergotamina, también son agonistas de estos receptores. Pueden provocar ergotismo, que es una gangrena de extremidades inferiores, que también ocurre por vasoconstricción arterial importante, pero está mediada por el agonismo alfa-1 adrenérgico, y solo ocurre con ergotamina, porque la dihidroergotamina es antagonista alfa-1. Ambos grupos de fármacos tienen el efecto rebote, es decir, que cuando lo usamos de forma crónica, hay una cefalea de todas formas, y más fuerte incluso. Y por último, los que se usan principalmente y como primera línea, los antiinflamatorios no esteroidales, como la aspirina, el ibuprofeno, el paracetamol. También tenemos fármacos que nos van a ayudar a prevenir que ocurran cefaleas a repetición, principalmente el propranolol, que es un beta bloqueador no selectivo. Tenemos también al pisotifeno, a la ciprofloxacina y la metisergida, que son antagonistas de receptores de serotonina tipo 2, que también estarían involucrados en la inflamación y en la vasoconstricción de estos vasos. Antidepresivos tricíclicos, clonidina, antagonistas de calcio, son fármacos no tan utilizados, pero a tener presente si todos los profilácticos fallan. Y finalmente, la epilepsia. La epilepsia es un trastorno crónico, una enfermedad muy compleja, que se caracteriza por convulsiones a repetición. ¿Qué es una convulsión? Una convulsión es una descarga sincrónica de un grupo de neuronas en el cerebro. Y podemos dividir a las convulsiones en parciales y generalizadas. Las parciales son cuando solo un grupo de neuronas, no toda la corteza, produce esta descarga sincrónica o esta convulsión. Tenemos las simples, es decir, no hay una pérdida de conciencia, generalmente el paciente la recuerda y es una contracción muscular a repetición que el paciente por sí mismo se da cuenta que está ocurriendo. La compleja afecta a la formación reticular, que es lo que nos mantiene despiertos, y por tanto el paciente pierde la conciencia. Y por supuesto, la generalización secundaria se referirá a que primero la convulsión parte en un grupo neuronal pequeño para extenderse después hacia toda la corteza. Y tenemos las convulsiones generalizadas que afectan desde un inicio a toda la corteza. Tenemos las tónico-clónicas o grand mal, que tienen una fase tónica, es decir, una contracción muscular generalizada muy importante, que incluso puede producir una cianosis del paciente, y una etapa clónica, donde el paciente tiene espasmos musculares a repetición, un cuadro muy característico. Y tenemos la crisis de ausencia, un tipo de convulsión más extraño, porque el paciente, generalmente niños, pierden la conciencia, pero siguen estando parados, por ejemplo, parpadeando, pero sin estar alerta del ambiente. Por tanto, si las convulsiones son una descarga neuronal sincronizada, sería ideal que nosotros inhibiéramos esta descarga neuronal. ¿Cómo lo hacemos? Podemos potenciar el GABA y producir la hiperpolarización. ¿Cómo potenciamos al GABA? Podemos usar barbitúricos, benzodiazepinas, vigabatrina, tiagabina, gabapentina, todos fármacos relacionados con aumentar la acción del GABA. Sirven tanto para crisis generalizadas como crisis parciales. Como segundo mecanismo, tenemos que podemos inhibir los canales de sodio. Por supuesto, también inhibiendo la conducción del impulso nervioso. También sirven para crisis generalizadas y parciales, y dentro de ellos tenemos a la fenitoína, carbamazepina, valproato, la motrigina. Y el tercer mecanismo, la inhibición de los canales de calcio. Se cree que en las crisis de ausencia tendría relación los canales de calcio del tálamo, por tanto hay que inhibirlos para prevenir o para resolver un episodio de crisis de ausencia. Entre ellos tenemos la tosuximida y el valproato. Y como vemos, el valproato tiene este doble mecanismo de acción, como muchos otros fármacos antiepilépticos. Pero tenemos otro mecanismo de acción distinto a todos estos, que es del levetiracetam, que también sirve para crisis tanto generalizadas como parciales. Su mecanismo de acción es que se une a una proteína vesicular llamada SV2A, que inhibe la fusión de las vesículas y por tanto lleva a menos liberación de neurotransmisores y a menor descarga neuronal, y tendría sentido entonces que sirva para convulsiones. ¿Cuáles son las reacciones adversas de estos fármacos? Hay trastornos hepáticos que van desde un aumento asintomático de transaminasas hasta una insuficiencia hepática. Entre ellos tenemos al valproato, que es el que produce insuficiencia hepática, a la fenitoína y a la carbamazepina. Importante también mencionar a la carbamazepina porque induce su propio metabolismo y por tanto con el uso crónico habrá que aumentar las dosis. El segundo grupo de reacciones adversas son los trastornos hematológicos. Puede ir desde un mecanismo antifolato que produce una anemia megaloblástica
hasta una mielodepresión franca, que puede ser agranulocitosis o una anemia plásica. Aquí tenemos a la carbamazepina, fenitoína y felbamato. También existen otras reacciones adversas que no he mencionado, pero estas son las más relevantes. Y por supuesto la teratogenicidad, que casi todos los fármacos usados para la epilepsia lo producen, entre ellos la fenitoína, carbamazepina, la motrigina, topiramato o valproato. Pero no todos están probados en humanos. Por tanto, si en un episodio agudo de convulsiones hay un fármaco que solo está probado en animales, podríamos usarlo si el beneficio de usarlo es mayor que el riesgo de producir teratogenicidad. ¿Qué es lo más importante de lo que he mencionado? ¿Qué es lo que sí o sí tienes que llevarte para la casa? Que los ansiolíticos e hipnóticos actúan principalmente mediante la activación de los receptores de GABA y tienen múltiples reacciones adversas que incluso derivan de su uso terapéutico. Por supuesto, hay que tener en cuenta siempre a la buspirona como alternativa para la ansiedad generalizada. La patogenia de la migraña es muy compleja, es una cefalea trigeminovascular, pero hay muchos blancos que se pueden utilizar para enfrentarla y hay muchos fármacos usados para su tratamiento, tanto en crisis agudas como profilácticos. Y que en la epilepsia tenemos tres blancos principales que podemos usar: los canales de calcio, los canales de sodio, el GABA y por supuesto el mecanismo de acción del levetiracetam. Espero que esta clase te haya servido. Gracias por ver este video.